Bienvenido Óscar Paredes Pando. Con motivo de la entrevista por la presentación de su libro Teología, Filosofía, Psicología, Literatura, Historia, Arqueología, Antropología, la UNSAC nació con las ciencias humanas y sociales. Un libro de apreciable volumen que tiene también abajo el sello de la Real y Pontificia Universidad San Antonio de Abad. Ese es el nombre, efectivamente, el día de hoy, pero antes le quedo agradecido por esta oportunidad, doctor Flores, de dialogar sobre todo la producción intelectual del Cusco, ¿no? Así como quien habla, también hay profesores que tienen dentro de su rama, dentro de su área, publicaciones. Le decía de que hoy es 1 de marzo, coincide con la fecha del 1 de marzo de 1692, cuando el Papa Inocencio XII suscribe el breve mediante el cual autoriza de que el seminario, acá viene el gran debate, ¿no?, de que el seminario San Antonio pueda extender también grados académicos de bachilleres, doctores y licenciados, ¿no? Ahora en el Cusco venía funcionando desde luego desde 1621 la Universidad Jesuita de Loyola, ¿no? Ahora el antecedente, digamos, alejado es 1548, porque en 1548 se reúnen en el Cusco, convocados por el prior que era Tomás de San Martín, se reúnen para hacer un balance del proceso de evangelización. Y realmente los resultados fueron negativos, ¿no? Y los sacerdotes pues empezaron a fundamentar el por qué no tenían mayores resultados. Entonces el argumento mayor era de que eran pocos, carecían del conocimiento del runasimio quechua, del aymara y de las otras lenguas. Entonces ellos le encargaron al prior, a Tomás de San Martín, ¿no?, viajar a Madrid y viajar a Roma para que obtuviera la real cédula y la bula correspondiente para la fundación de los estudios generales, porque así nacían las universidades, las de Bolonia, Cambridge, París, todos nacieron con estudios generales, que básicamente estaba orientado a la formación del pensamiento de San Agustín de Hipona, o sea, el campo filosófico y el humanismo, ¿no?, para formar curas, porque estos se graduaban de doctores en teología, y como doctores en teología recién asumían sus funciones de curas en la tarea evangelizadora, ¿no? Y eso es lo que hoy conmemoramos 1 de marzo. Como verá, hay varios asuntos tratados en los libros, estoy a sus órdenes. Claro, es una coincidencia feliz. Bastante feliz. Bastante feliz. Y esto en gran parte es abordado en el capítulo 1, prolongación de la escolástica. Sin embargo, hay más contenido referente a este periodo. Bueno, el pensamiento de la escolástica viene desde Aristóteles, increíblemente. Luego San Agustín, Hipona, etc. Usted sabe mejor que yo, dado su campo de la filosofía, ¿no? Pero en realidad nosotros, desde el lado de la ciencia social, resumimos en los siguientes términos la escolástica. Se impone la fe sobre la razón. Entonces usted no necesita hacer investigación, no necesitaba hacer investigación, suficiente con que creía. Esa era la fe sobre la razón. Esa fue la revolución ya del siglo XIX y XX, ¿no? O sea, decían los mismos estudiantes, y desde luego hasta al Cusco llevaban corrientes de pensamiento vía Buenos Aires. Para nosotros Lima era, digamos, un espacio un tanto pospuesto, dejado de lado, ¿no? Porque la mayoría de las personas pudientes viajaban por Cusco, Potosí, a Buenos Aires, tomaban los barcos y se iban, ahora ellos privilegiaban llegar a Burdeos y también a París, ¿no? Entonces con ellos, a su retorno, llegaban lógicamente las nuevas ideas. Pero acá hay un asunto importante. Esa gente que iba a graduarse en Burdeos y en París, a su retorno no asumía mayormente actividades académicas, porque eran hijos de mineros, hacendados. Entonces ellos utilizaban solo la figura del hijo graduado, del doctor en Europa, ¿no? Decían, nosotros tenemos un hijo doctor. Lógicamente él no necesitaba desenvolverse. Esa era la característica, ¿no? Pero de todas maneras ellos se venían afianzados del pensamiento de la escolástica, ¿no? Basta la fe y no se necesita la razón. Y ya
más o menos a finales del siglo XIX, los estudiantes de la Universidad del Cusco fueron invitados a una reunión en Nápoles. Estoy hablando de 1898. Entonces el rector de aquel entonces se hace la pregunta, ¿no? Araujo se hace la pregunta y dice, ¿cómo es que estos estudiantes, cómo es que saben de que existe una universidad en lugares tan alejados como el Cusco? Lógicamente el Cusco tenía fama mundial y tiene fama mundial, ¿no? Es como Atenas, etcétera, ¿no? Entonces cuando estos estudiantes son invitados en 1898 a esa reunión en Italia, el rector se ve pues forzado a entregarles la invitación. Entonces, ¿a quién le vamos a entregar si estos no tienen organización estudiantil? Ahí empieza el primer movimiento de reforma universitaria en el Cusco, que termina casi 10 años después. Entonces empiezan a incorporar nuevas materias, la escolástica entra en debate, los estudios inclusive sobre biología, que en aquel entonces era denominada estudios sobre la naturaleza, o naturalistas empiezan a poner en cuestión realmente ese pensamiento un tanto dogmático de la escolástica. Y así se gesta la primera reforma universitaria, que tiene su mayor expresión en 1907 a 1909, ¿no? Nuevas asignaturas, etcétera, etcétera. Inclusive la universidad fue intervenida por el Congreso de la República. El Congreso de 1908 da una ley en el que reconoce las reivindicaciones de los estudiantes, pero a la vez a los estudiantes les llaman la atención, ¿no? Claro. Entonces sale la ley. La ley es difundida, lógicamente, no es como hoy conocemos lo que hace el Congreso, etc. Era difundida, pero muy reservadamente. Y lo tiene guardado el rector, el liceo Araujo, casi por un año la ley, dada por el Congreso. Finalmente se llegan los estudiantes y bueno, pues exigen que les haga la entrega de la ley, ¿no? Y el rector Araujo les dice, bueno, felizmente el gobierno ha atendido de una manera equilibrada tanto vuestras reivindicaciones como las nuestras, que hay que guardar la disciplina, el respeto a los profesores, etcétera, etcétera. Y así se gesta la primera reforma universitaria. Sin embargo, usted en el capítulo 2, Camino a la Universidad Pública, destaca dos fechas. Claro. 1863 y 1865. Ya. En 1863 se produce la separación entre la universidad y el seminario San Antonio de Abad. Y en 1865 se hace la primera disposición y el rector civil de la universidad. Así es. Son dos fechas importantes. Así es, por supuesto. Porque en 1828 el Congreso de la República reconoce que la intervención de la monarquía sobre la Universidad del Cusco era un atropello. Consecuentemente, en 1828 sancionan una ley mediante la cual declaran universidad pública la Unidad Antoniana. Pero se cruza los brazos el gobierno civil de aquel entonces y dice, pero nosotros no podemos gestionar, no podemos dirigir la universidad, y le encaran a la iglesia. Y la iglesia continuó pues hasta tener el primer rector civil. Y el primer rector civil recién se preocupa por informarse qué es lo que existe en términos de actividad académica en las universidades. Entonces se separa necesariamente la universidad pública por completo y para siempre del seminario San Antonio Abad, porque antes funcionaba al interior del seminario como una especie de anexo, ¿no? Claro. Sin embargo, nuevamente el capítulo 3 hace incidencia sobre la fecha de 1902, donde se produce un nuevo plan de estudios, 1908. Por supuesto, ya dentro de la reforma. Recibida la invitación de Italia, se empiezan a organizar los estudiantes y bueno, dicen, hay estas orientaciones, hay estos nuevos conocimientos y hay que replantear, ¿no? Pero todo eso termina pues en la reforma universitaria, ¿no? Que concluye con un rector estadounidense, ¿no? Y la intervención también del presidente Leguía, ¿no? Leguía fue muy amigo en aquel entonces de la misma juventud, ¿no? Buscando desde luego la perspectiva de largo plazo. Por eso conocemos en la historia peruana el decenio de Leguía, ¿no? Antes de ir al decenio de Leguía, en el capítulo 4, pensamientos, reflexiones e ideologización, se hace una exposición de las corrientes predominantes que sustituyeron al Aquinate. Así es. Acá se destaca el krausismo, el positivismo y luego vinieron las aproximaciones al marxismo. ¿Cómo es la secuencia? Ya. Con el krausismo se da más o menos en 1875, ¿no? Yo creo que el aporte de Krauss es en términos de que la educación superior debe ser libre.
la cátedra libre, la libertad de doctrina. Y llega ese tipo de discurso al Cusco. Entonces dicen, pero ¿por qué acá los curas nos enseñan solamente la orientación escolástica, el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín de Hipona, un poco de la República de Platón, etcétera, ¿no? Entonces, con Krauss ellos dicen que en otras universidades, de acuerdo a lo que nos han informado los que han vuelto graduados en París y en Burdeos, bueno, la educación superior queda prácticamente bajo responsabilidad de la orientación que le da el catedrático. Entonces debe haber una libertad de doctrina. Y ese fue el punto culmen, yo diría, del debate en el Congreso, ¿no? Al decir de que estos chicos están, así los tratan. Porque yo revisé los archivos del Congreso. Dice que estos chicos están tratando prácticamente una libertad de doctrina, una especie de anarquía, donde los profesores pueden orientar de la manera como vean por conveniente la orientación, ¿no? Entonces, inclusive en 1908 ingresa a la universidad este gran personaje Valcárcel. Y Valcárcel reingresa ya a la universidad como docente, y a él le encargan que elabore un curso sobre fundamentos del materialismo histórico. Entonces, en sus memorias, Luis Valcárcel señala los textos que ya empiezan a leer ellos, ¿no? Libros vinculados a lo que es el pensamiento libertario, el pensamiento anarquista y también el pensamiento socialista. A propósito de ello, permítame destacar el capítulo 5, Antonianos en la alta política y agenda nacional. Y aquí se menciona personajes paradigmáticos. Claro. Tenemos a nada menos que Francisco Javier de Luna Pizarro, José Luis Bustamante Rivero, Luis E. Valcárcel. Francisco Luna Pizarro es un teólogo que se formó en la Universidad del Cusco, de nacimiento arequipeño. Él presidió la primera asamblea constituyente, eso no debemos olvidar. Y eso un poco hace que podamos hinchar el pecho, ¿no? Decir que, bueno, un antoniano dirigió la primera constitución liberal, desde luego, de este país. Claro, apenas terminó, él viajó a Europa y fue testigo de los debates de la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz prácticamente revolucionó las orientaciones un tanto ortodoxas de España, ¿no? Y después vino, pues, también personalidades como los presidentes de la República de aquel entonces, el doctor, ¿cómo se llama? Él fue rector de la universidad y era vicepresidente, pero estaba vinculado al partido al partido de los ¿civilistas? De los civilistas antimilitaristas. Y muere el presidente, el segundo vicepresidente muere y él asume la presidencia de la República, ¿no? Esto se da lógicamente en 1904. Y después asume también la presidencia de la República Luis Bustamante Rivero. Luis Bustamante Rivero se doctoró en filosofía en la Universidad Antoniana. He tenido la suerte de conseguir su tesis sobre la crisis de la universidad peruana, y realmente eso debiera difundirse, ese texto. Es un texto bastante pequeño. Otro presidente de la República obviamente fue Valentín Paniagua. Valentín Paniagua, él se formó, se graduó en Derecho y fue presidente de la República. Entonces, la alta política del país fue conducida, pues, por nuestra universidad a través de estas personalidades, ¿no? Actualmente, el presidente del Congreso, más allá de las opiniones que podamos tener, es del Cusco. La misma vicepresidente está vinculado, si bien a la provincia de Chalhuanca, también en alguna medida al Cusco, ¿no? Claro, hay un capítulo muy interesante y bastante entrelazado con la crisis política. Se llama Debilitamiento de las Humanidades. Y aquí se destaca, por ejemplo, el ensañamiento contra los ex dirigentes estudiantiles, luego también la filosofía en peligro, y igualmente se destaca maestros de letras, y se enumera una serie de personajes. ¿Es así como se desarrolló realmente? Todo ello termina en el cierre de la Escuela de Filosofía, porque fuimos intervenidos desde 1973 a 75 por el gobierno militar de aquel entonces, que estaba a cargo de Francisco Morales Bermúdez. Entonces el movimiento estudiantil en el Cusco era muy contestatario, no permitía que se implemente el decreto ley 17437. Le digo estos detalles porque, bueno, fui partícipe de ese movimiento como dirigente estudiantil también, ¿no? Bueno, se enjuició, se nos chantajeó, ¿no? Devolver determinados montos, en algunos casos que se inventaron, como parte de la constancia de no ser deudor de la universidad. Y bueno, ocurrió aquello.
aquello también coincidía con el gobierno de Salvador Allende en Chile. Y muchos de nosotros viajamos, yo viajé allá, estuve casi 6 meses empezando mi maestría en ciencia política y administración. Lastimosamente cayó el gobierno de Allende y bueno, nos dieron un tiempo para salir. Pero en el caso del Cusco, todo, entre comillas, se encumbró con el cierre de la Escuela de Filosofía. El presidente de la comisión organizadora, que era un cusqueño catedrático, que había sido separado años atrás, pareciera que actuó en términos de revanchismo, ¿no? Entonces dijo, cerramos filosofía, cerramos esa orientación marxista, comunista y todo vuelve a la normalidad. ¿Hasta cuándo duró ese cierre? Ese cierre casi hasta el 2013, desde el 2012 hasta para adelante estuve de decano. Entonces había el detalle, entonces planteé en el Consejo Universitario que no se trataba de la creación de la Escuela de Filosofía, sino de una reapertura simplemente. Entonces me hice de los documentos y actualmente ya salió creo que 2 o 3 promociones. Por supuesto que tuvo grandes avances la orientación filosófica, ¿no? Porque los muchachos estaban al tanto del pensamiento desde Hegel hasta Lyotard, etcétera, etcétera, ¿no? La Escuela de Frankfurt, que es la última. Entonces, yo creo que en esos términos es un gran avance. Actualmente ellos están con el propósito de tener profesores que sean formados en filosofía y eso es una escasez también en el país, ¿no? Más hay profesores de filosofía formados para educación secundaria, pero otra cosa es formarse realmente en humanidades, en el pensamiento filosófico, etcétera, etcétera. Este libro también destaca el avance que han tenido en los estudios y desarrollo de la antropología, la arqueología, la historia y las preocupaciones sobre todo del patrimonio cultural. Es un problema actualmente que se debate, ¿no? El patrimonio cultural cada vez tiende a convertirse en una mercancía más y tiene que ser un elemento vital en nuestra identidad, el patrimonio cultural. Obviamente, allá creo que es donde más se ha generado un nivel de conciencia, ¿no? Porque cuando hay un paro, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo un tanto doméstico, cuando hay un paro, la gente se preocupa y dice, ¿y los gringos que van a llegar, por dónde van a ingresar? Si usted cuenta, eso no se da en ninguna ciudad del Perú, me refiero a los gringos que llegan al aeropuerto. Entonces le dan una especie de corredor por donde ingresan y puedan ir a Machu Picchu, a los lugares que son atracción de esta actividad, ¿no? Que en realidad es una actividad de servicios. Es una economía un tanto invisibilizada, pero tiene significación en el mundo. No olvidemos de que después de la venta de armamentos y después de la venta de medicamentos en el mundo, es la actividad turística importantísima. Claro, todavía nosotros no llegamos aún, digamos, al volumen de personas que por actividad turística llegan, por ejemplo, al Brasil. Al Carnaval de Brasil llegan en promedio 7 millones, o a las mismas Islas de Pascua llegan casi 2 millones por temporada. Nosotros estamos siempre en ese proceso y actualmente creo que hubo unos grandes debates, continúa el debate en el Cusco, porque se lucha ya en términos de la descentralización, ¿no? O sea, de que la dirección departamental se ha transferido al gobierno regional, de esa manera continúe la gestión, las acciones de control, etcétera, de lo que es el patrimonio, porque para nosotros es muy significativo y juega parte de nuestro yo, ¿no? Por eso que el 23 de junio nosotros desfilamos con vestimenta típica, ponchos, chullos, etcétera, ¿no? Y música que este año bastante se promocionó en el caso de los carnavales, ¿no? De Ayacucho y de Puno, pero en el caso del Cusco es año tras año desde 1943. Los desfiles en homenaje a la ciudad y consecuentemente al patrimonio cultural, tanto el patrimonio digamos, traducido en bienes, como el patrimonio vivo, ¿no? Que tenemos poblaciones que siguen con tecnologías de preparar tejidos con una simbología que requiere investigación, porque son registros de conocimiento, todo aquello, no es simple percepción artística como podemos pensar nosotros, ¿no? Permítame una pregunta colateral. ¿Cómo ha contribuido la universidad en los últimos tiempos al estudio de la decodificación de los tipos? Hay una resistencia, yo diría, en el mundo, para aceptar otras formas de registro de conocimientos.
Por eso comentamos con Anita hace unos minutos, ¿no? ¿Cuán daño nos ha hecho a nosotros la generalización del término escritura? Siempre pensamos en códigos, en lo ideográfico, etc. Pero hay otras formas de registro del conocimiento. Fíjese, el 2014 yo hice reeditar un libro que se editó en 1631, referente a la orientación de las actividades de evangelización. Ahí señala textualmente el cura que le toma la confesión a un indio, ¿no? Le dicen, bueno, ahora todos tus pecados tienes que relatar a aquel que maneja los haitus. Los haitus es una expresión quechua que son los quipus. Yo creo que los últimos trabajos más han sido elaborados o desarrollados por profesores, uno de ellos es Frank Salomo, creo que es de Cornell, pero muy poco por nacionales, y eso es un poco preocupante. Ahora, mucho más, se problematiza también el asunto de los quipus, porque se han encontrado evidencias en Caral, y Caral son 3.800 años antes. Efectivamente. Los incas ya constituyen una especie de síntesis del conocimiento, de la civilización, etc. Pero si se ha encontrado en Caral, la cosa genera mayores problemas, ¿no? Claro. Otra pregunta colateral, ¿cómo contribuye su universidad en el esclarecimiento de la filosofía andina? Son temas que requieren también especialistas, diremos, porque ya supone ingresar en el terreno del pensamiento, ¿no? Y creo que aún no tenemos profesores que estén, digamos, contribuyendo a explicar estos aspectos, excepto algunas investigaciones, ¿no?, del mundo superestructural. Es que también nosotros, los años 70, hemos sido un tanto presa de una ideologización, ¿no?, que, bueno, a partir de todo lo que es las estructuras productivas y, bueno, el conocimiento, el pensamiento, la simbología, lo trasladamos al mundo superestructural. Y creo que ese tipo de percepción un tanto mecanicista, diríamos, nos ha hecho daño. Pero las últimas lecturas referentes al pensamiento de otros teóricos, ¿no es cierto?, creo que nos permiten ir entendiendo de que hay que poner límites a lo que es la cultura y reconocer que en determinadas circunstancias juega un papel importantísimo este asunto del mundo superestructural en la vida del poblador, ¿no? Por último, vamos al capítulo final, el capítulo 15, Ciencias Sociales de las últimas décadas. ¿Cuál ha sido el aporte de la universidad en este aspecto? Bueno, la universidad en general, muy poco, ¿ah? Porque nosotros hacemos referencia a una bibliografía más francesa, más inglesa, más estadounidense. En general, todas las universidades, llámese San Marcos, la Católica, Huamanga, etcétera. O sea, seguimos siendo eurocéntricos. Yo estoy trabajando actualmente un libro. Yo creo que la colonialidad del pensamiento es la que se ha venido imponiendo desde 1534. Porque en 1534, entre comillas, hay una fundación española del Cusco, que con ello nace el Estado colonial. Y al día siguiente celebran la misa y, bueno, ahí perciben el conflicto cultural los mismos indios. Dicen, ¿cómo es eso de que estos barbudos se comen a su dios, o sea, la hostia? ¿Y cómo es que se toman su sangre? Nosotros eso jamás haríamos con el dios solo, con los otros dioses. Entonces empieza el conflicto cultural. Y quienes han trabajado mucho más estos temas han sido realmente colegas extranjeros. También por la orientación de la investigación científica, ¿no? Porque si nosotros vemos cuánto recibe de presupuesto para investigación, por decir, Concité, creo que no llegaba al 1%. Al 1%. Entonces, ¿para qué generar conocimiento? Pareciera que es un problema hasta psicológico, hasta psiquiátrico, yo diría. Porque la grandeza obtenida por esas civilizaciones no logramos todavía dar una explicación racional, una explicación, y nos quedamos en el simple orgullo. Entonces ese es un problema bastante serio. Yo sospecho que eso nos va a llevar algunas décadas para cambiar de posturas y, lógicamente, el conocimiento también se tenga que adentrar en estos temas no explicados. ¿Con qué? Con la racionalidad occidental jamás vamos a explicar lo que sucedió dentro de lo peruano, andino, amazónico, litoral, etc. Bueno, esperaremos con muchas ansias ese nuevo aporte intelectual
que indudablemente va a ayudar a esclarecer nuestro drama para la investigación autóctona. Doctor Óscar Paredes Pando, muy agradecidos por su gentil entrevista. Sabemos que en unas horas usted está viajando al Cusco, pero lo comprometemos para una siguiente entrevista más sobre sus otras importantes investigaciones. Con todo gusto, yo le quedo muy agradecido, doctor Flores.